Buscamos en nuestros días, cuando hablamos de ser creyente, hay una corriente que está diciendo que necesitamos ser pasivos, que no necesitamos hacer realmente y absolutamente nada, solamente esperar y que Dios se encarga de todo y nosotros no tenemos ningún sentido de responsabilidad. Pero lo cierto es que eso no es lo que vemos en la Escritura. Lo cierto es que en la Escritura vemos que la vida cristiana demanda precisamente eso, vida cristiana. Demanda acción, demanda fruto. No porque nosotros lo produzcamos, sino porque es una vida resultante de que Dios está obrando en nosotros, sino porque es una vida resultante de la gracia de Dios en nosotros. Y ahí es donde descansamos. Ese es el descansar, en saber de que es Dios obrando en nosotros lo que Él preparó de antemano, en saber que cualquier cosa buena que nuestra vida produzca no es otra cosa sino la evidencia de que Dios está obrando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y hoy vamos a ver un pasaje que básicamente son mandamientos. Y muchas veces, cuando nuestro enfoque está tan cimentado en la gracia, no nos gusta la idea de mandamientos. Pero lo cierto es que la vida cristiana tiene mandamientos. Y necesitamos conocerlos y necesitamos aprender a obedecer también. Así que vamos a leer los versículos desde el 11 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste una buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Ok, familia. Entonces vamos a ver 4 puntos hoy. El primero es la batalla de la fe. Es una instrucción: pelea la buena batalla. Luego vamos a ver la instrucción de guardar el buen mandamiento, insistir en el amor a Dios y al prójimo, particularmente a los ricos. Y por último, guardar la encomienda. Cuando dice pelea la buena batalla, antes le dice: pero tú, oh hombre de Dios. Hombres y mujeres de Dios, a ustedes les hablo hoy. Vamos a ser marcados por aquellas cosas con las que Dios dice que vamos a ser marcados. Y hoy en este pasaje nos dice que algo que marca a hombres y mujeres de Dios es aquello de lo que huyen y es aquello que persiguen.
Si nos fijamos ahí, comienza diciendo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y la pregunta obligatoria ahí es, ¿de qué cosas está hablando? Pues es de lo que acaba de decir en los versículos anteriores, versículos 3 al 10. Nos estuvo hablando de doctrinas no bíblicas, doctrinas que no producen devoción a Dios, orgullo, morbo, discusiones inútiles, pleitos, insultos, de una actitud de sospecha, de la codicia, del amor al dinero. De esas cosas le está diciendo Pablo a Timoteo, tú, puesto que eres un hombre de Dios, no tienes nada que ver con estas cosas te ponen en peligro y por tanto, huye. No dice quédate ahí cerquita. No, cuando dice huye es porque hay un sentido de persecución. Y el mandato es corre más rápido que esas cosas te van a perseguir. Necesitas correr más rápido que ellas. Hay un peligro en esas cosas. Como hombres y mujeres de Dios, como niños de Dios incluso, somos llamados a huir de todo aquello que es contrario a la palabra, de todo aquello que hincha nuestro orgullo, de todo aquello que nos lleva a amar el dinero. Somos llamados a huir, a correr, de modo que esas cosas no nos alcancen. A entender que cerca de esas cosas nunca vamos a tener verdadera seguridad, sino una verdadera amenaza. Ahora, no solo huir nos marca, también nos marca perseguir cosas. Y así como huimos de algunas cosas, se nos manda a seguir otras cosas. Y nos dice, sigue, y nos da 6 cosas para seguir. Y lo primero que dice es la justicia. Está diciendo, no es intenta practicar la justicia. No, le dice, sigue la justicia. Corre de modo que la alcances. Aquí no estamos hablando de la justicia para salvación. No, aquí estamos hablando de la justicia que implica conducta, que implica aprender a hacer lo correcto. De ese tipo de justicia estamos hablando acá. Es aprende a vivir de la manera que agrada a Dios. Muchas veces la tendencia es, bueno, no, yo vivo por gracia, entonces Dios me salva por gracia, yo vivo como quiero. No. La gracia nos enseña a vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente, dice Tito, Pablo a Tito. Por eso se nos insta a seguir la justicia, a seguir la piedad. Parece que la piedad era un tema central en esta carta. ¿Cuántas veces Pablo no le ha dicho a Timoteo cosas acerca de la piedad? Ejercítate en la piedad. Muchas veces estuvo hablándole de esa devoción a Dios, de ese respeto a Dios. Y Pablo lo vuelve a insistir al final de esta carta. Sigue la piedad. Crece en tu devoción a Dios, en otras palabras. Sigue la fe. Hemos hablado acerca de la fe también. La fe no es creer de que todo va a salir bien. No, porque cuando entonces las cosas salgan mal, a quien vamos a echarle la culpa es a Dios. La fe es que voy a confiar de que aunque las cosas no salgan como yo las esperaba, sé que tengo un Dios bueno. Sé que el carácter de Dios no cambia. Esa es nuestra fe. Y dice, sigue la fe, crece en tu confianza en el carácter de este Dios bueno, bajo el cual vivimos. Y como confiamos en su carácter, entonces también confiamos en su palabra, en sus principios, en sus promesas. Sigue el amor, el cual es la motivación suprema de aquellos que vivimos bajo la gracia de Dios. Sigue la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? En algunas versiones dirá paciencia. Y es la idea de que aunque todo parece malo, yo sigo adelante.
Paciencia a veces nos da la idea de pasividad. Ah, yo soy paciente porque estoy esperando fuera de la clínica. No, eso no es paciencia. O esa diríamos una paciencia pasiva, pero la paciencia de la que está hablando aquí es la paciencia activa. Es que aunque todo se viene en mi contra, yo sigo adelante. Sigo adelante. Sí, la amabilidad. La amabilidad de la que habla aquí tiene que ver con esa paciencia también. Solo que no es basada en las circunstancias. Es basada en las personas. Es basada en esa habilidad de no responder con ira cuando hay personas que nos provocan. Como lo mirábamos hoy en la mañana con Ana. Podíamos ver los dos tipos ahí. Ella perseveraba a pesar de las circunstancias, pero a la vez no explotaba en ira contra Penina. Ahí había paciencia o perseverancia y longanimidad o amabilidad. Pero tenemos más mandatos todavía. No solo es de lo que huyo, ni solo es lo que persigo. Es que necesitamos como creyentes entender que vivimos en un estado de guerra. Mire lo que dice ahí. Pelea la buena, ¿qué dice? Batalla de la fe. Vivimos en un estado de guerra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Muchas veces queremos vivir la fe o se nos insta a vivir la fe como si fuera un parque de diversiones. Pero no, necesitamos entender que hay amenazas constantes, continuas, que hay enemigos que son perseverantes en su propósito. Mira lo que dice la confesión de fe, hablando acerca de la santificación. Esta santificación se produce de manera integral en el hombre, pero es imperfecta en esta vida. Todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable. La carne deseando el espíritu y el espíritu contra la carne. Necesitamos entender que estamos en una guerra en la que hay enemigos. Enemigos que no están pretendiendo jugar con nosotros, sino que están buscando destruirnos e incapacitarnos para toda buena obra. La Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí en este pasaje nos habla de dos grandes enemigos: el mundo y la carne. Y el mundo siempre está procurando ofrecer lo que la carne desea. Siempre está buscando cómo satisfacer mi carne, y mi carne de alguna forma siempre está deseando lo que el mundo ofrece también. Pero hay, por si fuera poco, un tercer enemigo del cual la Escritura nos habla también. Y es Satanás, quien siempre está procurando empujarnos en rebeldía contra Dios. La Escritura lo llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Note que esas no son palabras que nos inspiren confianza en Él, que nos inspiren a bajar la guardia contra Él. Es nuestro adversario. Ahora, esta batalla no se pelea a tiros. Esta batalla no se pelea con bombitas de agua tampoco. No, para esta batalla nosotros necesitamos estar equipados. Y es interesante que hablando de una guerra espiritual, que hablando de estar equipados, Pablo le escribe esto a Timoteo. Si recordamos, Timoteo era este joven pastor. ¿De qué iglesia, hermanos? De la iglesia de Éfeso.
Y es interesante que al final de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Pablo le escribe a esta iglesia hablándole de la armadura de la fe, que sin ella es imposible que resistamos los ataques del adversario. Está enfatizando, recordando, martillando vez tras vez tras vez. Hay un adversario, hay enemigos, el mundo, la carne, Satanás. Y sin esta provisión de Dios es imposible que salgamos victoriosos. Sin entender que vivimos en un estado de guerra, vamos a salir heridos, vamos a salir dañados, vamos a salir inutilizados. Pero Pablo sigue dándole instrucciones a Timoteo. Es que está cerrando esta carta y está lleno de instrucciones al final y le dice: echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso? Echa mano de la vida eterna. Lo que está diciendo es: aférrate. Aférrate de la eternidad. Aférrate de esa promesa que tenemos en Cristo Jesús. No te dejes, Timoteo, distraer de esto. Que nada te aparte, que nada minimice en tu mente la promesa de Dios. Y es el mismo llamado para nosotros, hermanos. Hay cosas, estas cosas de las que debemos huir. Están estas otras cosas que debemos perseguir en nuestra vida, entendiendo que vivimos en un estado de guerra y que nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad. ¿Por qué en la eternidad? Porque ahí es donde vamos a estar por siempre con nuestro Dios, donde vamos a poder descansar y vamos a poder decir: no más lucha con el pecado. No más dolor, no más llanto, no más tristeza, sino el consuelo eterno delante de nuestro Dios, el gozo eterno delante de nuestro Dios, el Dios eterno. Voy a adelantarme un poquito a un pasaje para hacer conexión con lo que viene. Pilato, hablando con Jesús, le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, escuche bien, familia: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. El Dios eterno, el creador del universo, se encarnó para venir y pagar por nosotros, para darnos promesa eterna. Y es por eso que Pablo continúa diciéndole ahora a Timoteo: guarda el mandamiento. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos el mandato. Te mando que guardes el mandamiento hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo: ya vendrá el tiempo de descansar, pero ese no es ahorita. Ya vendrá el tiempo de descansar, pero ahorita estamos en guerra. Guarda el mandamiento. Este es un llamado a perseverar en la palabra. Pablo ha hablado a Timoteo de esto muchas veces antes. Si vemos ahí mismo en el capítulo 1,
versículos 18 y 19, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia. La buena batalla se pelea guardando la fe, y ahí está nuestro mandamiento. Y lo podemos ver de manera similar en el 4:6, 4:16, 5:21. En la segunda carta también en el 1:13 y 14, en el 4:1 y 2. Y Pablo le insiste: guarda el mandamiento. Lo que está diciendo es: atesora y asegúrate que la iglesia atesore el mandamiento. Gracias, Señor. Cuando Cristo vuelva, nuestra batalla termina. Va a ser cuando Cristo vuelva que nuestro descanso comienza. Y en los versículos 15 y 16, lo que tenemos es casi un cierre, digamos un precierre, porque continúa. Y es una doxología. Y mire lo que dice esa doxología, hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará. ¿Quién lo va a manifestar? Dios. A su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Familia, esto es lo que sucede cuando nos aferramos a la esperanza. Alabanza. Es esto el resultado cuando nos aferramos a la esperanza de Cristo Jesús. Adoración a su nombre, doxología. Y veamos lo que dice acá. ¿Quién es el que va a enviar al Hijo en su segunda venida? Dios, el único soberano, el Rey sobre cualquier otro rey. Ese es nuestro Dios. No hay otro verdaderamente soberano. Nuestros países podrán tener el nombre soberano, pero el único soberano es Dios. El único soberano es Dios. Dice ahí: el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey sobre él. Él es el que gobierna sobre todos. El único que tiene inmortalidad. Mire qué interesante esto. Nosotros luchamos por inmortalidad, pero el único que tiene inmortalidad es Dios. Nadie más tiene inmortalidad. Nosotros vivimos a expensas, bajo la gracia del Dios inmortal. El único que habita en la luz inaccesible. Y a pesar de eso, no lo podemos ver. Así de limitados somos. Pero así es lo precioso. Ese es nuestro Dios. El que es digno de toda nuestra adoración. Dice: a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ese es nuestro Dios, familia, en quien esperamos nuestro descanso, pero también en quien tenemos las herramientas necesarias para esta batalla, las instrucciones necesarias para esta batalla que se llama vida en este siglo. Es solamente por su gracia que podemos obedecer estos mandamientos. No sé si recuerdan, hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de los pobres. Y pareciera como que Pablo esa vez se quedó así como imparcial. Solo habló de los pobres, pero se quedó sin hablar de los ricos. Cuando generalmente él habla de los pobres y a los ricos, padres e hijos. Y él habla de esa forma. Pero es que no, había una parte en la que solo iba a hablar de los ricos. Y aquí viene. Dice: a los ricos en este mundo, enséñales. Así que, hermanos, primeramente, tener recursos
no nos libra de esta guerra en la que vivimos. La batalla es exactamente la misma. Que usted tenga un poco más de dinero o mucho más dinero, eso no le da a usted privilegios en la guerra de la buena batalla de la fe. Ningún privilegio. Y de repente pueda surgir la pregunta, ¿y es que acaso un creyente puede ser rico? Sí. Sí. Encontramos en la Biblia creyentes, varios creyentes, que fueron ricos. Si quieren uno, Job puede ser un buen ejemplo. Era un hombre muy rico. Ahora, ¿no es acaso pecado ser rico? No, para nada. Ser rico no es pecado. Amar el dinero es pecado. Vivir bajo el servicio al dinero, eso es pecado. Y para eso no necesito ser rico. Yo puedo ser pobre y amar el dinero también. Ahí está el pecado. Pero prestemos la atención a lo que dice el texto, a los ricos en este mundo. Cuando dice en este mundo, la palabra que usa ahí no es la palabra cosmos. La palabra que normalmente Pablo usaría para hablar del lugar donde vivimos. Cuando dice este mundo, usa ahí la palabra aion, la cual ya hemos estudiado como iglesia. Y es para hablar no del lugar, sino del momento en el que vivimos. Vivimos en el presente siglo malo. Cuando dice a los ricos en este mundo, es posible que otras versiones digan a los ricos en este siglo. Porque se refiere a la época en que vivimos. Y esto es importante entender. Porque en el siglo venidero, las posesiones no van a tener el mismo valor que le damos hoy. Va a ser un sistema muy distinto. Pero estamos en este momento. Y por eso es necesario. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. Esta no era una opción para Timoteo. Piensen en Timoteo, este pastor joven, muy joven. Y Pablo le está diciendo, vayan de los ricos y enséñenles que no sean altaneros. ¿Cómo decía eso Timoteo, hermanos? Tenía que ir y preparar una enseñanza o hablar con ellos y decirles, miren hermanos, ustedes son de los que pueden aquí, pero quiero decirles lo que Dios dice. No sea altanero. Y es que a veces pensamos que ese concepto de rico, no, es que yo no soy rico porque yo no soy como Bill Gates. Ok. No, es que yo no soy rico porque yo no soy como el empresario fulano de tal. Ok. Es que yo no soy rico. Y empezamos a poner un montón de excusas para que los mandatos estos no nos caigan a nosotros. Pero lo cierto es que ser rico muchas veces es un término que utilizamos para poder definir quién tiene más y quién tiene menos. Si usted tiene más que alguno de sus vecinos, considerémoslo a usted como uno de los ricos entre sus vecinos. Recuerdo hace unos 6 o 7 años, me invitaron como evangelista para ir a una montaña, a una comunidad que se llama La Uva. Ahí estábamos instalando un sistema de agua para esa comunidad. No tenían agua ahí. De hecho, cuando me invitaron me dijeron, tiene que ir listo para no bañarse toda la semana. Está bien, ni modo. Así de ricos eran, ¿verdad? Llegando a La Uva nos encontramos diversidad de casas. Habían casas con un cuarto, una cocina y un comedor, y eso era todo. Habían casas que eran 4 palos, 4 postes delgaditos, por eso digo palos, y sobre los 4 postes un techito, y bajo ese techito había un fogón, y de los palos habían 3 hamacas colgando. Los 3 miembros que vivían ahí de esa familia eran sus camas. Y había una casa que estaba hecha de adobe, repelladita, pintadita. ¿Saben quién vivía ahí? Y solo tenía 2 cuartos esa casa. 2 cuartos, cocina y comedor. Ahí vivía el rico del pueblo. Ahí vivía el rico del pueblo.
Si usted vive en una casa más grande que eso, esto es para usted, hermano. Si usted vive en una casa más grande que la de los 4 postes, esto es para usted, hermano. No sea altanero. ¿Cómo así que me está diciendo Josué? Estoy obedeciendo lo que la Escritura dice. Dice a los ricos de este siglo, enséñales a no ser altanero. Quiero decirle, hermano, no sea orgulloso. No pretenda que su riqueza lo hace superior a otras personas. No sea de que porque usted tiene, mira para abajo al que no tiene. No sea de los que piensa que porque usted alcanzó ciertas cosas, usted merece ciertos privilegios. Voy a decirlo como lo dice la Escritura. No sea altanero. Y por si pensamos que solo estoy hablando a los hombres, hermanas, no sean altaneras. El orgullo es pecado. Ver de menos a su hermano, principalmente a su hermano, es pecado. Reconozcamos, familia, que si algo tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Si algo tenemos, lo tenemos porque ha sido Dios bueno con nosotros. A los ricos en este siglo, enséñales que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. No confíe en lo que Dios le da, confíe en el Dios que le da. A veces amamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Mire lo que dice Proverbios. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. No confiemos en la incertidumbre de las riquezas. La riqueza hoy está, mañana no está. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando aquí? ¿Los ricos tienen que repartir todo a todos? No dice enséñales a repartir. Dice a compartirles. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Que no confíen en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Para qué le da Dios riquezas al rico, hermano? Para que las disfrute. Obviamente eso no implica entonces que va a repartir todo lo que tiene a todo mundo. Él tiene por derecho, bajo la gracia de Dios, acceso a disfrutar de lo que Dios le ha dado. El problema es cuando nos entra la envidia, ¿verdad? Si yo tuviera lo que Él tiene. Pero a veces nosotros generamos eso en otros también. Enséñales que hagan el bien. Se trata de utilizar nuestros recursos, hermanos, para la gloria de Dios, confiando en sus principios, sobre todo en cómo utilizar la provisión que Él mismo me da, mostrando amor para con aquellos que están en necesidad. Lo leíamos hace un rato. Aprender en la certeza de perdón, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Si tenemos riqueza, no solo es para que la disfrutemos, es para que atendamos las necesidades de otros también. Dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Las riquezas no compran la eternidad, hermanos, pero sí pueden ser usadas de una manera que afecten nuestra eternidad. Usemos nuestras riquezas, porque tenemos riquezas. Tal vez no somos millonarios, tal vez sí,
Pero usemos lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco, para la gloria de Dios, para amar al prójimo. Por último, Pablo dice, guarda la encomienda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Guarda lo que se te ha encomendado. Lo que está diciendo es, guarda el mensaje de Cristo. Guarda el evangelio. Cuando nosotros vemos las cartas a Timoteo, cuando nosotros vemos en Hechos 19 el establecimiento de la iglesia en Éfeso, era la palabra una y otra y otra y otra vez anunciada. Pablo estuvo 1 año ahí anunciando la palabra cada día. Cada día. Y le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y esa es nuestra encomienda también, familia. A nosotros se nos ha encomendado la palabra también, para que la guardemos, para que la atesoremos, para que la obedezcamos y para que la transmitamos a nuestros hijos también, para que la demos a conocer al mundo. Esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, a eso somos llamados, a en humildad aprender más de nuestro Cristo, a crecer con nuestro conocimiento de Dios. Pero también note cómo nuevamente Pablo vuelve a insistir, evita las palabras vacías y profanas. Pero esta vez él incluye algo más. Y dice, evita las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Es interesante lo que Pablo está diciendo acá. Porque no es extraño que nos fascine lo que llamamos ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, le ponemos un peso a esa palabra, familia. No, pero es que no se dio cuenta del último descubrimiento científico, que Adán no existió. Le ponemos un peso a esa palabra, hermanos. No se dio cuenta del último descubrimiento científico, que los dinosaurios vivieron hace trillones y trillones de años. Es que la Biblia está equivocada. Le ponemos un peso y pensamos que los resultados de descubrimientos, a veces malos descubrimientos o erróneos descubrimientos de hombres, pesan más que lo que Dios dice. Y ponemos las palabras de los hombres con más peso que las palabras del Creador. La mal llamada ciencia. No estoy diciendo que la ciencia siempre esté equivocada, familia. De hecho, para aquellos que trabajan o que hemos trabajado en el área de las ciencias, sabemos que la ciencia se basa en la observación de la creación, de lo que Dios ha establecido. Pero hoy en día, mucho de lo que se llama ciencia ni siquiera observa y tampoco escucha. Y aún así nosotros le prestamos atención. Pero ¿cuál es el mandato de Pablo, familia? Evita. Huye de eso. ¿Cómo así? ¿Huyo de la ciencia? No, de todo aquello que es mal llamado ciencia, de todo aquello que, queriendo tener el peso de conocimiento, realmente va en contra de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y su palabra. Y es a la luz de ese conocimiento que nosotros vemos este mundo. A la luz de los ojos del Creador. No a la luz de los ojos de hombres caídos, como nosotros. Y es por falta de ese discernimiento que necesitamos.
entre lo falso y lo verdadero, dice la Escritura que muchos han caído y que muchos han abandonado la fe, que muchos se han apartado de ella por esa falta de discernimiento. Es que somos llevados muchas veces por cualquier viento de doctrina. En los últimos 2 años, 2 muy buenos amigos han abandonado la fe porque decidieron prestar atención y darle más peso a palabras de hombres. Hombres, uno de ellos por lo menos, muy comprometido en su iglesia, con décadas de servir en una iglesia, hombre que predicaba en su iglesia. Y no solo abandonó la fe, abandonó su esposa y a 3 niños chiquitos también. Porque encontró ciencia. Y es que el discernimiento, familia, no se encuentra en maceteras, ni lo compramos por libras en el supermercado. No vamos a la pulpería y le decimos, deme 2 bolsitas de discernimiento. No, el discernimiento viene por la palabra de Dios, no lo produzco yo. El discernimiento viene por pasar tiempo en la palabra de Dios. Viene por la oración, viene por gracia de Dios, viene por humildad para aprender y ser corregidos por otros creyentes, viene por tiempo ejercitándonos en los principios de Dios. Y no voy a ir a todos los versículos que tengo aquí para cada uno de ellos. Pero si alguno tiene dudas al respecto, tengo suficientes versículos para eso. Como iglesia necesitamos crecer en discernimiento, para que no vengamos y querer imponer la mal llamada ciencia por encima de la fe. Vivimos confiando en que tenemos por Padre al Creador del universo, en que tenemos por Salvador a Cristo Jesús. Cerremos este libro, familia. ¿Qué hay aquí para nosotros hoy? Voy a sacar 5 de las aplicaciones nada más. 1. Necesitamos ser constantemente conscientes de que vivimos en una guerra espiritual. No podemos dejar de recordar eso. 2. Necesitamos tener un concepto más alto de quién es nuestro Dios. Uno que venga de la Escritura, de Él mismo, y no de una fabricación caprichosa de nuestra mente. Esto va a cambiar cómo oramos, cómo cantamos, cómo leemos la palabra, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo trabajamos, cómo hacemos cada cosa durante el día. Es esto lo que va a transformar nuestra vida por completo. 3. Hermanos, cuando hablemos bíblicamente acerca de su dinero, no se enoje con los pastores, por favor. Ya vio en Timoteo que es él el que nos instruye acerca de cómo honrarle a él en cómo pensamos acerca de nuestro dinero. 4. Hermanos, cuando les hablemos bíblicamente acerca del orgullo y del favoritismo, recuerde que es Dios el que conoce nuestro corazón. Y que sí, es fácil que seamos altaneros. Y que muchas veces con nada nos inflamos. Si es que basta con que respiremos uno más rápido que el otro para ya estar viendo así. 5. Dios ama al dador alegre, familia. Y Dios juzga al avaro y al codicioso. Y vamos a dejarlo ahí por hoy.
Sin duda, la primera carta de Pablo a Timoteo ha estado llena de instrucciones y de principios de cómo la iglesia ha de funcionar. Y les animo a que esta semana podamos leerla nuevamente, de corrido esta vez, tratando de recordar todos los detalles que hemos visto a lo largo de todos estos meses y meses que hemos estado acampando en este precioso libro. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Y gracias, Señor, porque corta dentro de nosotros cosas que a veces ni sabemos, Señor, pero que necesitamos que sean cortadas. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes para honrarte, que nos guíes para vivir para tu gloria, Señor, que nos guíes para vivir en gratitud y con humildad, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos viene de tu mano, Señor, pero también sabiendo, Padre, que vivimos en una condición constante de amenaza, de guerra, Señor. Ayúdanos a no ser ingenuos y a ser agarrados de manera desprevenida por el enemigo, Señor, sino a que cada día, Señor, podamos equiparnos con esa armadura de la fe que tú nos has dejado, Señor, con la oración, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar no en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Ayúdanos a confiar no en las riquezas, sino en el Dios que nos ha dado las riquezas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, familia, y vamos a responder a nuestro Dios cantando: Sé tú mi visión.